Bienvenidos, ¿cómo están? Buen día. Yo soy Guadalupe San Martín, CEO de Vistage Argentina, y quiero darles la bienvenida a nuestro encuentro de hoy, Vistage Latam Conversa. En el encuentro de hoy vamos a abordar la temática La inclusión es para empresas valientes. ¿Qué oportunidades estoy perdiendo por no tener una cultura inclusiva? Como hacemos habitualmente, vamos a tener una exposición más o menos por 45 minutos y pueden escribir sus preguntas en el espacio de Q&A o preguntas y respuestas. Habitualmente lo que les pedimos es que dejen el chat para cualquier consulta más de tipo logística o tecnológica o de conexión y que las preguntas más relacionadas con la exposición o la temática de hoy sean en el espacio de Q&A si lo tienen en inglés o preguntas y respuestas si lo tienen en castellano. Entonces, si les parece, damos comienzo. Quiero presentarles a nuestro expositor invitado de hoy. Él es el director de Belonging, una consultora especializada en la gestión de la diversidad, equidad e inclusión. Desde el 2009 acompaña a distintas organizaciones en América Latina en el desarrollo de sus estrategias para fomentar un espacio laboral más inclusivo. Así que le quiero dar la bienvenida a Marcelo Baudino y así pasarle el micrófono para que pueda comenzar. Muchas gracias, Guadalupe. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá con un grupo de personas comprometidas que están interesadas en la temática. Así que bueno, vamos a aprovechar estos 45 minutos para hablar de un tema que muchas veces nos confunde, que no sabemos de qué se trata, que creemos que no tiene nada que ver con la empresa, que no tiene nada que ver con los negocios y demás. Por lo tanto, vamos a aprovechar este espacio como un espacio seguro para sacarnos las dudas, para conversar, para intercambiar opiniones. La sala de chat va a estar habilitada para esa conversación que me gustaría ir leyéndolos para ver qué opinan, cómo lo viven, cómo lo sienten. Así que bienvenidos, bienvenidas a esta charla de la inclusión es para empresas valientes. Yo le agregué entre paréntesis e inteligente, ya vamos a ver por qué. Pero bueno, justamente quiero conversar sobre de qué se trata esto de la diversidad, equidad e inclusión. En mi organización ya somos diversos, ¿o no? ¿Hay equidad en mi organización? Cuando hablamos de inclusión, ¿de qué hablamos cuando hablamos de inclusión? ¿Es algo que lo tengo que hacer sí o sí? ¿Eso lo correcto es algo que debo hacer moralmente o es algo que tengo que hacer por el bien del negocio? Bueno, vamos a tratar de resolver estas controversias, estas confusiones que muchas veces tenemos, ¿no? Y vamos a comenzar hablando del punto de partida de todos los seres humanos. No importa si estás en Córdoba, Jujuy, Buenos Aires, no importa si eres hombre, mujer, si tienes o no tienes discapacidad, todos los seres humanos tendemos a favorecer y a preferir rodearnos con personas similares a uno mismo. ¿Alguno se imagina por qué? Si alguien tiene una idea, lo puede escribir en el chat, vamos a ir leyéndonos, ¿no? Pero por lo general, los seres humanos solemos relacionarnos con personas que son similares a uno mismo, que piensan como uno, que interactúan o reflexionan como uno y demás. ¿Por qué será? Yo sé que alguno me dirá, no, Marcelo, a mí me gusta relacionarme con personas diferentes a mí. Ok, yo te creo, pero por lo general, las personas solemos relacionarnos con personas que se parecen a uno, que piensan similar a uno, que se ven como uno. ¿Alguna idea por qué? ¿Alguien se anima a tirar algo ahí en el chat que diga por qué? Muy bien, Alexandra. Alexandra dice, y es más fácil. ¿No? Lucy dice, hay una cuestión instintiva, ¿no? La manada te hacía sentir seguro. Muy bien, va por ahí. Por lo general, por una cuestión evolutiva, aquellas personas similares a uno nos hacían sentir seguros. Muy bien, Armando. Zona de confort. Piensa como yo, se ve como yo, me siento seguro, me quedo acá en la zona de confort.
hay un fenómeno que se llama el fenómeno del acuerdo inmediato. Entonces, imaginemos, vamos a ir a una empresa, imaginemos que armamos un equipo lo más homogéneo posible, ¿no? Imagínate, todos hombres, todos de la misma universidad, todos entre 35 y 40 años, todos estudiaron la misma carrera, todos heterosexuales, todos hinchas de Boca si quieren. ¿Qué creen que va a pasar con la productividad de un equipo así a lo largo del tiempo? ¿Se imaginan? Esto también, ¿no? Vamos a ir conversando mucho, por lo tanto, pueden ir escribiendo, respondiendo en el chat. La idea es que esto sea fluido, ¿no? ¿Qué pasará con la productividad de un equipo bien homogéneo? ¿Subirá? ¿Bajará? ¿Se estancará? Muy bien, ahí Lucy y Armando están a full. Muchas gracias por los comentarios. Piensen por un segundo, en este fenómeno del acuerdo inmediato, cuando yo me veo reflejado en las personas de mi equipo, porque son similares, piensan como yo, por lo general voy a tender a estar de acuerdo. Ojo, voy a llegar a un nivel de productividad promedio relativamente rápido en el tiempo. Yo me conozco con la gente, pero eventualmente la falta de ideas nuevas, de innovación, de creatividad, de mejora de proceso y demás, va a hacer que la productividad se estanque. Bien, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque estoy diciendo que este es el punto de partida, este es nuestro piloto automático, ¿no? Y muchas veces termina sucediendo de que miramos en nuestra organización, en nuestra pyme, en nuestro equipo, en nuestra empresa, en nuestro departamento, y todos piensan como uno. ¿Será que estamos asumiendo un costo con esto? Obviamente, como decían ahí, es más fácil sentirse parte cuando todos son como yo, ¿no? Yo ya sé qué comentarios hacer, ya sé qué chistes hacer, qué puedo decir y qué no puedo hacer. Pero ¿qué sucede? Sucede de que no todas las personas en este mundo son como yo. Entonces, la pregunta es si la diversidad, si la similitud nos hace sentir seguro, ¿qué va a pasar con la diversidad? Bueno, acá hay un estudio que hizo un tal Milton Bennett que trató de analizar cómo suelen reaccionar las personas cuando se interactúan con personas que son diferentes a uno. ¿Cuál es la reacción de las personas ante la diferencia? Identificó 6 etapas de maduración. Las primeras 3 etapas son etapas etnocéntricas. ¿Qué quiere decir esto? Es que yo uso mi identidad o la cultura imperante como punto de referencia para juzgar a los demás. Y la etapa 4, 5, 6 son etapas en lo relativa. Yo puedo moverme para tratar de adoptar distintos puntos de vista. Vamos a hacer un ejercicio. Yo les voy a contar de qué se tratan las 6 etapas. Y yo quiero de que tú pienses por un segundo en qué etapa te encuentras. ¿Ok? Te voy a hacer un spoiler. Nos encanta pensar que estamos en etapa 4, 5, 6. Pero la gran mayoría de los seres humanos nos encontramos en etapa 1, 2 o 3. Obviamente vamos a ver el impacto, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos un equipo diverso estando en etapa 1, 2 o 3? ¿Qué pasa con un equipo diverso estando en etapa 4, 5, 6? Vamos a comenzar con la etapa número 1. La etapa número 1 es la más básica, la que está en lo opuesto de la inclusión. Y fíjense, ¿no? Yo sé que acá hay muchos argentinos, a los argentinos nos gusta el fútbol. Cuando, no sé si le habrán ido a la cancha últimamente, pero en la cancha suele haber un insulto muy común a la hinchada rival. Ese insulto, ¿saben cuál es? Le dicen, ustedes no existen, no existís. Esta construcción de negar la identidad de otra persona es la etapa número 1. La etapa número 1 niega
directamente la existencia de una identidad distinta a la propia, ya sea a través de relatos, por lo que sea, directamente niega la existencia de otras identidades. Pasa mucho en Argentina, por ejemplo, en la historia. No, Argentina somos todos blancos, digamos. Y las identidades afroargentinas y las identidades marrones, cuando negamos o borramos la identidad de un otro, básicamente lo que estamos haciendo es el nivel más fuerte de exclusión. No existe, ustedes se imaginan, ¿no? Que poder incluir una identidad que negamos su existencia es condenarla básicamente al ostracismo. Pasa mucho, por ejemplo, con distintas discapacidades. Si vemos que la persona puede caminar y que puede ver, ya no tiene discapacidad. Pero ¿sabían que hay 6 tipos de discapacidad diferentes? ¿O pasa con las personas trans? No, ese es un trastorno mental. Gente, la etapa uno es negar la diferencia. Ahora bien, yo supongo que por lo general muchas veces no estamos, simplemente es aprender. Yo para salir de la etapa uno necesito comprender que hay otras identidades diferentes a la mía. Ahora bien, yo les hago una pregunta, esto me lo responden en el chat. ¿Cuál creen ustedes que es la primera reacción del ser humano cuando se encuentra con personas que son diferentes a uno mismo? ¿Cuál será esa reacción más común de los seres humanos? Pueden reflexionarlo, ¿no? Si la similitud nos hace sentir cómodos, seguros, ¿qué creen que sucederá con la diferencia? Pueden escribir en el chat si tienen alguna idea para reflexionarlo acá en el conjunto. Bien, ahí van poniendo. Incomodidad, miedo, ahí Ana dice curiosidad. Incomodidad, Alexandra, temor, postura defensiva. Gente, en el fondo, lo que nos genera la diversidad como reacción instintiva, cuando escarbamos bien profundo, encontramos al miedo. Y ese miedo, que es irracional, que quizás fue funcional en un momento evolutivo de la humanidad, pero que hoy no nos sirve, nos lleva a polarizar con esa diferencia. Porque de repente, a diferencia de la etapa número uno, yo reconozco que hay personas que piensan diferente a mí, que se ven diferente a mí, de que tienen otras necesidades y prioridades. Y de repente lo veo como una amenaza. La reconozco, pero la veo como un problema. Entonces, claro, mi forma de defenderme de ante esa amenaza es polarizar, en el cual siempre el otro es el problema. Y de repente digo, no, las nuevas generaciones no vienen comprometidas, no quieren trabajar hoy. Las generaciones mayores no se adaptan a los cambios, son anticuados. Las mujeres son muy complicadas, se embarazan, no se van a comprometer. Las personas con discapacidad, hay que estar muy pendiente de ellos, la verdad que no. Cada vez que describimos a un otro de manera negativa, nos encontramos en etapa 2. Porque si yo describo ese otro de manera negativa, si el otro está mal, el otro está incorrecto, lo que estoy diciendo es que yo estoy bien y que yo estoy correcto. Por lo tanto, ¿quién tiene que cambiar? El otro. La etapa 2 es una estrategia humana para evitar el cambio. Que cambie el otro. El otro es el vago, el intolerante, el sucio, el que no trabaja, el que se demora, el poco inteligente o lo que sea. La etapa número 2 es la clásica etapa de polarización. Entonces, imagínate, si vos sos un líder, sos un empresario, estás en etapa 2 y decís, bueno, necesitamos incorporar gente para mi equipo, ¿vas a buscar diversidad o vas a buscar personas que sean como vos?
obviamente vas a evitar la diversidad. La diversidad es un problema, tráeme varones, en mi caso sería trae varones, cordobeses, heterosexuales, millennials y demás. Esa es la etapa 2. Gran parte de la población está en la etapa 2, ¿eh? No es una vergüenza, no es que tenés que avergonzarse si te encontrás que estás en etapa 2. Es una parte natural del proceso. Lo importante es reconocer que estás en etapa 2 para moverte a la 3. Y la 3, la etapa 3, empieza a sonar mucho más amigable, ¿no? Empieza a sonar mucho más lindo en un sentido de que, ¿saben lo que suelen decir esta gente? Dice, mira, Marce, todo bien con esto, pero yo no me fijo en el género. Yo no me fijo en el color de piel. A mí no me importa si es varón, mujer, alto, flaco, gordo, blanco, negro. Yo trato a todos por igual. Soy lindo, ¿no? Ellos en el fondo aplican la regla de oro de las relaciones. La regla de oro de relaciones dice, trata a los demás como te gustaría ser tratado. Entonces dice, no, yo la verdad que no discrimino. ¿No? Yo trato a todos por igual, yo no me fijo en el género y en esas cosas. Trato a los demás como me gustaría ser tratado a mí. ¿No ven algo raro en esa regla de oro? Yo aprendí y crecí con la idea de la regla de oro de las relaciones. Eso es lo que me enseñaron a mí desde chico. Pero ¿no ven algo raro en la regla de oro de las relaciones? ¿Alguien se anima a escribir algo? ¿Qué pasa si yo trato a los demás como a mí me gustaría ser tratado? Básicamente, muy bien, Alexandra. Básicamente yo estoy asumiendo que los demás quieren ser tratados como a mí me gustaría ser tratado. Que mis necesidades, mis prioridades, mis valores son universales. Entonces a mí me gusta llamarlo esto como el fenómeno del yo no fui. Hay mucha gente que piensa que no discriminar o que incluir es una cuestión de intenciones. Y como yo soy una buena persona y tengo buenas intenciones, yo no excluyo. Gente, yo obvio que asumo que tenés buenas intenciones. Yo sé que no te levantás cada día pensando, bueno, ¿a quién me toca discriminar hoy? Bueno, hoy voy a hacer a alguien con anteojos. Mañana a un gordito, pasado mañana a una mujer. Yo sé que por lo general no vamos por la vida así, pero ¿será que los sesgos inconscientes nos llevan a excluir muchas veces sin darnos cuenta? Te voy a dar un ejemplo del fenómeno del yo no fui para comprender la etapa número 3. Hay un estudio que se hizo en Estados Unidos y Canadá, se replicó en otras partes del mundo con resultados muy similares. Básicamente lo que se hizo fue crear un currículum vitae. Y lo único que se le cambió el currículum fue el nombre del candidato. El currículum era el mismo. A la mitad de los candidatos le pusieron un nombre que sonaba europeo. Brendan, Greg, Emilian. Y a la otra mitad de los currículos le pusieron un nombre que sonaba afrodescendiente. Tamika, Aisha, Rashid, Tyrone. El mismo currículum, misma experiencia laboral, mismo educación, mismo hobby. Cuando el nombre sonaba europeo, descubrieron que cada 10 currículum que enviaban obtenían una llamada para pasar a la próxima etapa del proceso de selección. Yo les pregunto a ustedes, y esto me lo escriben en el chat, ¿cuántos currículums tenían que enviar para obtener el mismo resultado cuando el nombre sonaba afrodescendiente? Pongan un número, juguemos un poco acá. A ver. Tienen un número en el chat. ¿Cuántos currículums piensan ustedes que tenían que enviar? Ana dice 30, 3 veces más. Verónica 30 también. Se pusieron de acuerdo ahí. 3 veces más, dice. Alexander 15, dice. ¿Qué opina el resto? Juéguensela, tiren un número, a ver qué tal.
Fíjense que estamos de acuerdo que tenían que enviar más currículums. Un momento, si alguien de ahí cree en la meritocracia, me tendría que decir 10 currículums, ¿no? Porque el mérito era exactamente el mismo, era la misma educación, el mismo experiencia laboral y demás. Sin embargo, sabemos de que el nombre del candidato podría llegar a influencia. De hecho, tenían que enviar un 50% más de currículums para obtener los mismos resultados. Acá estamos presenciando una desigualdad, ¿sí? Si mi nombre es Tyrone, yo me tengo que forzar un 50% más para obtener el mismo resultado. Ahora bien, imagínate que llamamos por teléfono, ¿no? A los reclutadores de Estados Unidos, Canadá, y les preguntamos, disculpen, ¿pueden ser de que tienen un sesgo a favor de los nombres europeos y en contra de los nombres afrodescendientes? ¿Qué crees que te van a responder? Yo estoy de acuerdo ahí con María Florencia, ¿no? María Florencia dice no, casi que lo puedo escuchar. No, para nada. A mí no me interesa el nombre. Yo me fijo en el talento y las competencias. Sin embargo, había exclusión. Ojo, yo sé que posiblemente había mucha gente en etapa número 2 que decía, ah, nombre afrodescendiente, me dio Tyrone. No, son vagos, son complicados, mejor no. Etapa 2. Pero yo creo que genuinamente había muchísimas personas que pensaban que el nombre no les afectaba para nada. Sin embargo, sí les afectaba. Esto se conoce como etapa número 3, minimización de la diferencia o exclusión pasiva. Gente, no es suficiente con buenas intenciones, porque si hemos crecido en una sociedad llena de prejuicios y estereotipos, y nuestros cerebros funcionan esencialmente de manera inconsciente, obviamente vamos a reproducir algunos de esos prejuicios y por ende desigualdades. Llegar a la etapa número 4 implica otro esfuerzo. Vamos a ver, volvemos a nuestro planilla. Armamos un equipo, esta vez lo más diverso posible. Distinta orientación sexual, distintas generaciones, distintas identidades de género, distintos estudios y demás, distintas nacionalidades, pero la gente se encuentra en etapa 1, 2 o 3. ¿Qué creen que va a pasar con la productividad de ese equipo a lo largo del tiempo? ¿Superará el equipo homogéneo? ¿Estará por debajo del equipo homogéneo? ¿Qué piensan? Ahí Daniel me tira menor. ¿Sí? Y acá, gente, necesitamos dejar de romantizar a la diversidad. Si nosotros tenemos diversidad, pero no tenemos inclusión, va a haber problemas. Me pasó con muchos de mis clientes en plantas industriales, esencialmente hombres. Ingresaba una camada de mujeres entusiasmadas, felices con ingresar a trabajar en la planta, ingenieras y demás. Situaciones de discriminación, situaciones de acoso, solamente le permitían hacer tareas administrativas o de secretaria. A muchas mujeres le asignaron otros lados, ante cualquier problema le asignaban a las mujeres a otros lados, muchas mujeres renunciaron. Obviamente, si yo llego a un equipo y se me discrimina, no se me tiene en cuenta, se me ve como el problema, se me acusa en base a estereotipo, ¿cómo te vas a sentir? Obviamente que ante la primera posibilidad me voy. Entonces, no romanticemos a la diversidad. Tenemos que pasar a la etapa número 4 y acá damos el salto. La etapa número 4 implica eliminar la regla de oro, ¿recuerda? Trata a los demás como te gustaría ser tratado y utilizar la regla platino. Trata a las personas como a ellas les gustaría ser tratadas. Ahora bien, sí, a ver si me escriben en el chat.
para aplicar la regla platino, para tratar a las personas como a ella le gustaría ser tratadas. ¿Qué necesito saber? Es muy obvia la pregunta, pero quiero que alguien me la escribe. Muy bien, Franco, Virginia, Armando, Esteban. Necesito conocerlas. Necesito reflexionar sobre las identidades comunes en el lugar de trabajo. Y yo sé que mucha gente me dice, pero Marcelo, yo voy a trabajar. No me importa la gente que hay ahí. Yo no quiero conocerlo. O sea, lo que me estás diciendo, que llegas al trabajo, te sacas tu identidad. Si tu hijo está enfermo, si tu papá o tu mamá te necesitan, si tuviste un problema en la casa, si tenés alguna enfermedad o te duele algo, si estás enamorado, si te vas a casar, no hay forma. Somos seres integrales, llevamos nuestra identidad al trabajo y nuestra identidad es compleja, dinámica, cambiante. Yo no soy el mismo que hace 5 años atrás. Y cuando hablamos de identidad, no solamente estamos hablando de cuántos años tenés, hombre, mujer, homosexual, heterosexual, discapacidad, raza. Estamos hablando de algo más de eso. Vamos a tratar de comprender a la identidad de una persona como si fuese una cebolla. ¿Vieron las cebollas que a medida que las vas pelando siempre hay más capa y más capa y más capa? Bueno, lo mismo sucede con la identidad. Y de repente, lo que me define a mí, lo que es mi prioridad, mis necesidades, es la educación. Estoy haciendo una especialización y eso es mi identidad ahora. O de repente una religión, me metí en la contención que me da la iglesia, me hace, es eso. O voy a ser papa y mi estado parental, ser papa, es una parte central de mi identidad. La apariencia física. A mí es tener un piercing, es parte de mi identidad. O tener el pelo peinado de verde, es parte central de mi identidad. O un tatuaje. Pero podemos ir más todavía, lo que estudié, mis valores, mi acento, mi salud mental. De repente tengo un burnout y eso se comió todos los otros aspectos de mi identidad. La ideología, las habilidades y demás. Gente, observen un segundo esta rueda y piensen de que no existe ningún ser humano en este mundo que tenga exactamente la misma combinación de aspectos de la identidad. En otras palabras, lo que te estoy diciendo, cada ser humano es una persona única. Tú eres una persona única. Por lo tanto, cuando hablamos de diversidad, estamos hablando de vos también. Porque muchas veces en el trabajo nos asimilamos, dejamos de ser quien somos y eso trae un montón de costos. La diversidad, la etapa número 4, implica aprender sobre diversidad. Yo no nací aprendiendo sobre todas las posibles diversidades que hay. Yo no sé qué significa la sigla LGBTIQ+, pero puedo aprender. Yo no sé qué implica ser un migrante que vino de Venezuela, está trabajando acá y se sumó a mi equipo, pero puedo escucharlo. Yo no sé qué implica tener un hijo que tiene una discapacidad o trabajar con una persona con discapacidad visceral, pero se aprende. Acá implica, etapa número 4, que yo acepto la diversidad. Yo me salgo de la idea de mejor o peor. Yo dejo de compararme con el otro o comparar al otro conmigo. Yo comprendo que la diversidad es parte de la naturaleza. Y por lo tanto, empiezo a darme cuenta de que quizás en el hecho de que tú seas diferente a mí, hay algo de valor. Aumenta la curiosidad. Aumenta la humildad. Yo no sé, sobre todo, yo no sé como hombre qué implica la menopausia o la menstruación. ¿Qué implica ciertas cuestiones que yo no atravieso, venir a trabajar en silla de ruedas?
ser homosexual y no poder decir que estoy enamorado como lo decimos los heterosexuales permanentemente. Etapa número 4, aceptamos la diferencia. Recién ahí vamos a la etapa número 5, y acá en la etapa número 5 se torna un poquito más complejo, porque además de hablar de la diversidad, necesitamos hablar de las desigualdades. Lamentablemente, nuestro punto de partida por la sociedad donde crecimos es que las diferencias han generado desigualdades. Y eso no está bueno. Por lo tanto, la etapa número 5 implica acción. Yo necesito comprender esas desigualdades y adoptar una perspectiva de equidad. No estoy hablando de igualdad. A veces confundimos igualdad con equidad. Yo lo que quiero es equidad. Y te voy a dar un ejemplo para poder diferenciar. Imagínate que tenemos 4 personas en nuestro equipo, necesitamos que vayan a comprar unos materiales que necesitamos y le damos una bici. Una perspectiva de igualdad sería, yo le doy exactamente la misma bici a las 4 personas. Suena justo, ¿no? Yo le di la misma bici a las 4 personas. Ahora bien, como no estaba en la etapa número 4, de repente, y la bici no le sirvió a las 4 personas. A uno le quedó sumamente chica y va a tener que ir totalmente incómodo. Otro no puede llegar a los pedales. Otro ni siquiera puede subirse a la bici. Le va a funcionar solamente uno. Ahí es donde entra la equidad. Yo en la equidad implica básicamente darles una bici a cada persona que les permita acceder a la misma oportunidad. En este caso, ir al barrio de lado a comprar los materiales que necesito. Obviamente que para implementar equidad, ¿yo qué necesito? Conocerlos. Yo necesito comprender los desafíos y las desigualdades, barreras, obstáculos que enfrentan las personas en base a su identidad. A veces pensamos los hombres, cis, heterosexuales y demás, que todo el mundo enfrenta las mismas barreras que yo. Y no, gente. De repente hay otras personas que enfrentan más barreras que uno. Yo no puedo asumir que las otras personas van a enfrentar las mismas barreras que yo. Yo necesito una perspectiva de equidad con el objetivo de lograr igualdad. ¿Qué pasa? De repente también que ingresan mujeres a la planta y solamente tienen un talle de mameluco solo adecuado para hombres. Y ni hablar. Dice, no, nosotros no tenemos ninguna persona con discapacidad motriz en la planta. Bueno, pero quizás hasta que no tengamos las rampas, obviamente que no vamos a tener. Entonces, la equidad implica acción, implica que yo tengo que adaptar, yo tengo que fijar en mi empresa a ver qué tan accesible es. Yo tengo que ver que quizás esos comentarios en mi trabajo que le decimos maricón a uno, que decimos, ah, sos como una nena, y quizás nos toque adaptarlos, porque si queremos igual acceso a oportunidades, no deberíamos hacer. Y si de repente tenemos una mujer lesbiana que va a ser mamá, o que su pareja va a ser mamá, ¿qué hacemos con la licencia de paternidad-maternidad? ¿Estar incluyendo a la diversidad sexual? Gente, la etapa número 5, obviamente que implica un esfuerzo adicional. Está bueno preguntarnos por qué haríamos ese esfuerzo adicional. Recién ahí vamos creando, cuando comprendemos que no todas las personas enfrentamos los mismos obstáculos, llegamos al concepto de inclusión. Y te voy a dar una definición sobre inclusión para que la comprendamos fácilmente. Cuando hablamos de inclusión, hablamos de un sentimiento subjetivo y personal de cada persona. Si ustedes van a las personas que trabajan en su empresa y les preguntan, ¿te sentís incluido o incluida? La respuesta que te den es correcta.
Muchos clientes no se animan a preguntarle eso a su personal porque tienen miedo que le digan que no se sienten incluidos. Acá vamos empezando a ver que la inclusión es para empresas valientes. Obviamente hay un proceso, pero la inclusión es cuando yo me siento parte de la organización, al mismo tiempo que puedo seguir siendo yo, entonces me voy a sentir incluido. Si yo acabo de ser papá, quiero irme en horario para estar con mis hijos, pero me ponen reuniones después del horario laboral, porque como varón se supone de que no me ocupo de mis hijos, no me voy a sentir incluido. Si yo tengo una pequeña discapacidad, pero no me animo a decirla por miedo a que se me excluyan, no me voy a sentir incluido. Y así sucesivamente. Gente, la inclusión es el destino que estamos buscando. Es el paso final de utilizar a la diversidad a nuestro favor. Ahora bien, y ya nos vamos llegando hacia el fin, ¿no? Armamos un equipo bien diverso. Distinta identidad de género, orientación sexual, universidades, género, generaciones, nacionalidades. Y la gente se encuentra en etapa 4, 5 o 6. ¿Qué creen que va a pasar con la productividad de ese equipo? Ahí Daniel ya se anticipó, dice, va a ser muy superior con el tiempo. Va a aumentar, dice María Florencia. Ya se imaginan el resultado. Me parece muy importante lo que dice Daniel, porque dice menor al principio. Gente, en términos relativos, comparado con un equipo homogéneo, obviamente que al inicio hay una curva de aprendizaje. Tratar a las personas como a ella le gustaría ser tratadas implica un esfuerzo. Va a haber algo de conflicto. No podemos esperar que la diversidad venga libre de conflictos. La inclusión implica gestionar el conflicto para que la gente se sienta parte y pueda ser sí misma. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué quieren? ¿Una empresa con un nivel de productividad promedio o con un nivel de productividad alto? Por eso ese esfuerzo extra para mí vale la pena no en términos de valentía, de que es un esfuerzo que vale la pena porque es lo correcto, sino porque tiene sentido estratégico. Y para resumir esto, del por qué, el tener el por qué es fundamental, le doy tres razones, ¿no? Ustedes elijan la que quieran. Primero, diversidad, equidad e inclusión es bueno para el negocio. Esto ha sido sumamente probado por las mejores universidades, las consultoras McKinsey, Boston Consulting Group, Harvard, Deloitte y demás. ¿Por qué? Y es obvio. Primero te permiten conectarte con el mercado, te permite tomar mejores decisiones. Si en nuestra empresa se ve reflejado la diversidad del mercado, porque la diversidad, la sociedad, la humanidad es diversa, pero también contribuye a la innovación y contribuye a la rentabilidad. Ahora bien, también está bueno porque la inclusión es un trabajo de toda la organización. ¿Qué gana el personal con la diversidad, la equidad y la inclusión? Gente, si yo voy a trabajar a un lugar donde tengo igual acceso a oportunidades, donde me siento parte y donde puedo ser yo mismo, voy a estar feliz de ir a trabajar. Voy a estar mucho más satisfecho y va a mejorar mi salud física y mental. Se lo pongo en otras palabras. La discriminación y la exclusión genera enormes costos para la salud física y la mental. Número tres, ¿saben quién gana con esto? Exacto, la sociedad. En Vistach somos un club de empresarios y demás, pero las empresas tienen un rol social, obviamente. Si le devolvemos a la sociedad un espacio más inclusivo que lo que nos ofrece la misma sociedad, entonces estamos mejorando la sociedad. Mayor representación, menor marginalización, mayor inclusión. Ahora bien, como empresa y como persona empleada, en primer lugar, yo me quiero quedar. Mejora la retención, voy a colaborar más, voy a ser más productivo como ya vimos. Pero ¿sabes también que ganamos?
compliance, nos alineamos a las leyes que prohíben la discriminación, mejora nuestra reputación, atraemos al mejor talento, no solamente el talento que encaje con tener una sola bici, sino el talento, mejor talento independientemente de su identidad. Y por último, por supuesto, impacto positivo en la comunidad, en el equipo y la sustentabilidad. En el centro de esto, gente, está el porqué. Obviamente el porqué no se puede imponer. Yo no te puedo decir, tenés que hacerlo por esto. Lo haces porque lo sentís o no. Lo haces porque es productivo, inteligente o no. Pero necesitas definir tu porqué. Porque el camino a recorrer etapa 4, 5, 6 implica un esfuerzo. Si no tenés un porqué sólido, y obviamente te va a costar más. Ante el primer problema, no, volvamos con varones que productividad promedio. Obviamente esto será muy personal, ¿no? Yo sé que hay muchos líderes que de repente tienen un hijo con una discapacidad o algún hijo que salió del closet y de repente se involucran. Quieren llegar a la 4, 5, 6. No esperemos justamente hasta llegar a este tipo de circunstancias para empatizar. Esto, gente, no es en contra de nadie. Todos, absolutamente todas las personas ganamos con más diversidad, equidad e inclusión. Ahora bien, en caso de que te interese trabajarlo en tu empresa, yo te marco una hoja de ruta muy sencilla y rápida. Con esto ya cerramos, ¿no? Vamos a dejar un espacio para preguntas y respuestas. Pero una ruta sencilla, 4 pasos para empezar. Número uno, fundamental, necesitas dos cosas. Conocer cuál es tu punto de partida y tener un business case. ¿Por qué yo como empresa? ¿Cómo voy a vender este proyecto para los dueños, para los gerentes, para el personal? ¿Qué discurso armo para decir, este es el camino que tenemos que ir? Número dos, obviamente, como cualquier otro proyecto, necesitamos un plan de acción. Sin un plan de acción, es muy difícil que avance. ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Cuál es mi plazo temporal? Gente, estamos hablando de un cambio cultural. Llegar a la etapa 4, 5, 6, cuando los seres humanos estamos esencialmente en lo 1, lo 2, lo 3, implica un cambio. Un cambio implica resistencia. También implica revisar procesos y políticas, ¿no? ¿Qué podemos ajustar? ¿Qué podemos acomodar nuestras políticas y procesos? ¿Están desde el punto de vista solo para varones o para varones heterosexuales o para varones heterosexuales sin discapacidad? Y por supuesto necesitamos un plan de formación. Como organización necesitamos ponerlo sobre la mesa, buscar un compromiso de todas las personas. No puede haber un solo responsable por la inclusión. Obviamente el liderazgo siempre tiene más responsabilidad, pero todas las personas tienen su cuota de responsabilidad. Obviamente nada de esto va a funcionar si el liderazgo de la empresa no se involucra. Acá vuelvo a traer el mismo tema. A vos a nivel personal, ¿por qué te interesa promover un espacio laboral donde las personas puedan ser sí mismas, haya igual acceso a oportunidades y la gente se sienta parte? Eso, de nuevo, es una tarea, una reflexión tuya. ¿Qué me motiva a involucrarme? Número dos, este es un proceso. Nunca vas a llegar a ser la persona 100% incluyente donde no excluye absolutamente nunca. Yo que vengo hace años trabajando con esto, del 2009, es un proceso continuo de revisarse, de seguir aprendiendo y demás, de cometer errores, de aprender a disculparse, de mostrar humildad, de apoyarse en la diversidad. ¿Vale la pena? Por supuesto que vale la pena, ¿no? Y por último, obviamente, ¿no? Si el liderazgo no se involucra
es muy difícil exigirle al resto que sea incluyente cuando uno mismo no está haciendo su trabajo. ¿Sí? Por lo tanto, eso, el hecho de demostrarse, hey, miren, no sé, si de repente emito una microagresión o hago un comentario machista o algo por el estilo, por favor, háganmelo ver. Mi compromiso por la inclusión no implica de que ya soy una persona inclusiva. Implica que quiero hacer un camino, que quiero hacer un proceso. Y ese proceso justamente es el rico, el que vale la pena, el que está lindo y el que contribuye a una sociedad, a una empresa, a una familia, a una persona más sana, más saludable, más incluida y demás. Gente, voy a hacer una pausa ahora, nos quedan unos 10 minutitos más o menos. Me gustaría abrir un espacio de diálogo porque esto, si bien he sido muy rápido, genera muchas dudas, genera muchas preguntas. A veces hemos escuchado de manera indirecta, no sabemos muy bien, por lo tanto, me gustaría abrir un espacio de diálogo. Ahí Nicole si me va a ayudar un poco a ver si hay preguntitas. La pueden poner en el chat o hay una segmento de preguntas y respuestas, ¿no? Que también lo pueden poner ahí sin ningún problema. ¿Cómo lo Exactamente. viste, En este Nicole? momento, bueno, Marcelo, muchas gracias primero por tu exposición. Fue súper clara y es un tema súper interesante. Así que en este momento los invitamos a todos los que tengan alguna pregunta para hacerle a Marcelo o quieran hacerle un comentario o seguir un poco la charla, a que hagan sus preguntas. Pueden hacerlo por el chat, pueden hacerlo también abajo hay un botón que dice preguntas y respuestas. También pueden escribir ahí cualquier comentario o pregunta que tengan. También tenemos algunas preguntas que nos fueron adelantando algunas personas inscritas por mail, así que también podemos leer esas preguntas. Hay una que me pareció muy interesante que dice, ¿qué resistencias internas de liderazgo, de los mandos medios o de personal son las más comunes y qué tácticas concretas recomendás para superarlas sin que las iniciativas queden solamente en un proyecto? Sí, yo creo que, o sea, en primer lugar, a veces cuesta tiempo convencer, pero a mí me gusta involucrar al liderazgo desde un inicio, ¿no? Invitarlo a la conversación, invitarlo a la planificación. Muchas de las resistencias son más relacionadas con la etapa 2 o 3, ¿no? Una cuestión de miedo, ¿no? Esto va a ser para problemas, esto va a traer conflicto y demás. O la idea de que no, acá ya no se discrimina, acá ya estamos todo bien. Esas dos, la etapa número 2 o 3 suelen ser las principales barreras para avanzar a la etapa número 4 5 seis. Obviamente, si tiene la posibilidad, por ejemplo, de tener este tipo de charlas con el liderazgo, de mostrarle números, de mostrarle un proyecto y demás, por lo general esas trabas se van desmoronando, ¿no? Y a veces muchos suelen acudir, mirá, estamos en época de crisis, estamos en época de bajo presupuesto y demás. Quizás es justamente en los momentos de crisis cuando más nos tenemos que apalancar en la diversidad y en nuestro personal. Por lo tanto, yo soy un convencido de que la creatividad, la energía que viene de gente que se siente cuidada, de que se siente parte, que puede ser su misma, es lo que permite transitar las crisis. Por lo tanto, esos son un poco lo que diría inicialmente, ¿no? ¿Qué más? ¿El resto cómo lo vea? ¿Una otra preguntita por ahí? A ver, acá hay otra pregunta. Dice, si soy una pequeña o mediana empresa con recursos limitados, ¿cuáles serían las acciones de más alto impacto y bajo costo como para empezar a trabajar en esto? Yo ahí siempre sugiero la posibilidad de buscar a algún especialista que te pueda llegar a asesorar para dónde orientar ese camino, ¿no? Una iniciativa para conversar es hacer algún tipo de formación, poner el tema sobre la mesa, ¿no? De que la gente en una pyme, que quizás se puede llegar a todas las personas, se pueda poner sobre la mesa qué tipo de organización queremos ser, digamos, qué aspectos podemos seguir mejorando para promover la inclusión. Yo iniciaría quizás con una charla, con una conversación genuina e interna sobre ver qué se podría hacer al respecto. Después,
está bueno empezar a analizar, bueno, ¿qué diversidad tengo yo en mi organización? ¿Qué está sucediendo? Veo ahí de repente en la pyme y vemos de que la verdad que somos todos varones. ¿Por qué son todos varones? O de repente, no, mira, yo ya tengo dos o tres mujeres. ¿Cuál es la experiencia de ser una mujer o un varón en mi organización? ¿Tengo una mirada de equidad? ¿Tengo en cuenta las necesidades que tienen las mujeres? ¿O las mujeres se tienen que asimilar y parecerse lo más posible a los varones de la organización? De repente tengo muy pocas mujeres o somos todos varones similares. ¿Qué podríamos ganar? ¿Qué diversidad me está faltando que podría agregar un poco de valor? De repente veo, puedo empezar a trabajar en el proceso de reclutamiento. Ojo, no es suficiente con traer diversidad si después no la podemos retener. Al mismo tiempo, uno siempre me pregunta, bueno, ¿comienzo con la diversidad o comienzo con la inclusión? Yo te diría comenzar con los dos, porque si esperas ser una empresa 100% incluyente para que ingrese la diversidad, nunca va a ingresar la diversidad. Por lo tanto, quizás nos toque inicialmente aprender en el camino. Obviamente una base tiene que haber, una base de inclusión, de tener referencia. A veces incluso con clientes han ingresado mujeres y no había ni siquiera un baño de mujeres. A una base tengo, va a ingresar personas con discapacidad y necesito mínimamente revisar si hay rampas, si los baños están preparados para eso. Y el resto, tener la predisposición a seguir aprendiendo, entendiendo que es un proceso a largo plazo, ¿no? De que tengo que ir revisándolo continuamente. Bien, ¿qué más? ¿Alguna otra pregunta? Ahí veo varios comentarios. Sí me gustaría que reflexionen a nivel personal o lo pueden hacer a nivel de la empresa. ¿En qué etapa me encuentro yo? Estoy en la uno, digo, no, acá no hay talento con discapacidad para ingresar a mi organización. Mira, me suele suceder en muchas empresas. Yo abro las posiciones para cualquier persona, pero siempre me postulan varones. Yo no tengo la culpa. Esa es, nos quedamos en la etapa número 3. Necesito adaptar mi proceso de reclutamiento. ¿Por qué no me están aplicando mujeres? ¿Por qué no me aplican personas con discapacidad? ¿Estoy diversificando las fuentes? ¿Puedo ir por otros canales? ¿Puedo hacer una convocatoria diferente? Entonces está bueno pensar incluso como organización. Estamos en etapa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo peor que puede pasar a veces es asumir que estoy en etapa 4, 5, 6, cuando en realidad estoy en 2 o 3. Porque eso me va a paralizar, ¿no? Yo no voy a hacer nada. Yo ya estoy en 5. Mi empresa somos sumamente incluyentes. Mira, tengo 2 mujeres ahí, parecen contentas, ¿eh? Nunca se quejaron de nada. Y obviamente, a veces cuando sos una minoría tan grande, te asimilás, tolerás las desigualdades. Y eso no es inclusión. Eso no te va a dar los frutos que esperamos de la diversidad. Bien, creo que no sé si hay alguna preguntita más por ahí. Acá Ana en el chat dice, felicitaciones Marcelo, me encantaron las 6 etapas y conocer en qué estadio estamos, súper claro. Yo tengo una pregunta en relación a problematizar el término inclusión. ¿Crees que si tomamos la etimología del término de includere, hacer parte, y entendiendo que la diversidad ya es parte constitutiva de cada ser y de la sociedad, podemos replantearnos un cambio de paradigma y concepto? Y después pide si podés compartir un mail o un contacto para conectar. Sí, está muy buena la pregunta. Ya ahí hay un debate con, como lo decir, la etimología, ¿no? Si corresponde utilizar la palabra inclusión, si corresponde utilizar la palabra integración. A mí me interesa más que comprendamos el contexto. Y yo le estoy hablando esencialmente a las empresas, ¿no? Que hagan la reflexión las empresas de decir, mi empresa, mi organización, es un espacio donde todas las personas que ingresan tendrían la posibilidad de ser respetadas, valoradas, escuchadas, tenidas en cuenta por lo que son. Me interesa más entender esa parte, ¿no? Después, si no te interesa tanto la palabra inclusión, preferís decir integrar,
y ampliar la mirada de decir por qué estamos incluyendo a un lado, es válido el debate, ¿no? Creo que es un debate más para darlo a nivel estatal, por ejemplo, ¿no? De pensar la sociedad, de cómo hacemos para que haya distintas alternativas. Por lo pronto me interesa ver el rol de las empresas, ¿no? Las empresas es una de las principales fuentes de empleo, de trabajo a nivel Argentina. Las pymes, esencialmente las pymes. Por lo tanto, necesitamos asegurarnos de que todas las personas pueden acceder a esas fuentes laborales, son tratadas con dignidad, con respeto, con una perspectiva de derechos humanos. Pero como ven, el tema da para muchísimo debate, ¿no? Y ojalá esta charla, que fue una introducción, despierte el interés para seguir profundizando y reflexionando. Yo les compartí mi perfil de LinkedIn, por si quieren seguirnos, suelo hacer posteos, es una conversación viva, activa, que permanentemente estamos aprendiendo y por supuesto, dependiendo de tu identidad, todos tenemos un rol. Es importante saber cuál es nuestro rol. Tenemos una pregunta más de Esteban que dice, si un puesto clave de la compañía como un gerente general, quien tiene solo por encima el directorio, profesionalmente es muy bueno, pero tiene problemas muy marcados y sobre todo con mujeres, de trato, y por más que se lo hable con él, se ve muy difícil su cambio personal, donde su reacción es muy básica y termina prácticamente negando o destratando a esas personas que había confrontado. No hay revisión interna de parte del gerente. ¿Qué camino tomar? Bien, ahí se me ocurren distintas alternativas. Podríamos estar charlando bastante al respecto, ¿no? Yo en primer lugar plantearía, ¿no? A veces lo que está por encima del directorio es una buena política de cero tolerancia a la discriminación, en donde se puede armar un buen protocolo y un camino. Y quizás la manera de comenzarlo es, hey, tenemos esta política, el costo es alto, necesitemos que te alinees a la política. Si eso no funciona, obviamente yo creo que ante los costos que puede llegar a generar, tiene que hacer un impulso organizacional de estamos asumiendo estos costos. Hemos perdido 3 o 4 mujeres que renuncian por este tipo de tratos. Implica la productividad. Quizás no te voy a convencer por los beneficios, pero déjame convencerte, aunque sea para evitar los costos que estamos asumiendo por ese tipo de conductas y comportamientos, especialmente viniendo del liderazgo. Y como última, decir, trabajar en nicho. Digamos, por más de que no tenga el apoyo de él, seguir trabajando, no perder el conocimiento profesional, tú tienes un rol, bueno, seguir trabajando internamente con tu gente, con el equipo de recursos humanos, con tu equipo para ver de que ese tipo de comportamiento no está bueno, ¿no? Obviamente, como ven, es muy difícil si el liderazgo no se asume, pero hay formas de ir dejándolo en evidencia. Bien. Bueno, gente, yo aprovecho, ya ahí veo que gente que se está yendo, agradecerle por el espacio, por la paciencia, por esta horita de presencia. Ha sido un placer. Muchas gracias, Nicole y Guadalupe, por la invitación y a disposición por cualquier consulta para seguir la conversación. Muchísimas gracias, Marcelo. Les agradecemos a todos su participación. Fue un placer haber tenido esta charla en el día de hoy. Al cierre de la sesión les va a aparecer una muy breve encuesta. Por favor, les súper agradecemos si la pueden completar porque eso nos ayuda a nosotros a continuar agregando valor a nuestros eventos. Muchísimas gracias y nos encontramos en el próximo evento junto a toda la comunidad Vistage.